técnica desde el punto de vista de la informática. Entonces, para culminar la parte de proteínas, podríamos hacer una práctica con las cosas de laboratorio en proteínas, pero por si les interesa este tema, ¿ya? Les había mencionado en el tema o en teoría de que las proteínas son elementos importantes en la vida y que la función de la proteína se trata principalmente de su estructura, ¿verdad? Ahora, el análisis para nosotros de esa estructura de la proteína es importante porque a través de esa estructura nosotros podemos determinar posiblemente qué función va a tener y sobre ello tal vez sintetizar un elemento similar que pueda o inhibir la proteína o reemplazarla en el caso que no existiera. Ahora, cuando nosotros analizamos una proteína, recuerdan en teoría, habían 4 estructuras diferentes de proteínas, ¿verdad? ¿Cuál era la primera? Estructura primaria, ¿cuál era? Solidaria. Bueno, esto lo vamos a recordar. Cuando nosotros analizamos las estructuras de las proteínas, más allá de hacerlo con la imagen que estábamos viendo en el ejemplo anterior, por ejemplo, nosotros tenemos que ver cómo obtenemos esa imagen, de dónde viene esa imagen, ¿ya? Esa imagen, obviamente hoy hay softwares que nos permiten saber qué imagen o qué estructura puede tener una proteína si metemos la secuencia de aminoácidos, pero definitivamente, de nuevo, las imágenes que nos botan estos algoritmos que nos generan esta figurita bonita van a estar basados en una base de datos, y esa base de datos básicamente va a depender de estructuras proteicas conocidas. No es que nosotros sepamos que cada que tenemos, por ejemplo, una fila de glicinas y una fila de linas, la estructura va a ser de una manera. Puede que sea de una manera, pero puede en otros casos tener una estructura un poco distinta. Entonces, ¿quién define esa estructura? La célula, nosotros. Entonces, nosotros tenemos que poder predecir qué estructura tendría, y eso lo hacemos a través de 2 fuentes. La primera fuente es la secuencia de aminoácidos que tendría, y en teoría cómo debería comportarse esa secuencia, y la segunda fuente de información que tenemos es cómo se han comportado otras proteínas con una secuencia similar, y sobre esos puntos ya podemos suponer qué estructura tendría. Pero, ¿qué pasa si nosotros no queremos suponer y queremos encontrar la estructura proteica tal cual está en el sistema? Entonces, nosotros tomamos una muestra, cualquiera sea la fuente de la proteína, por ejemplo, una muestra de sangre. En esa muestra de sangre puede estar la estructura, puede estar la proteína, aislamos la proteína de cualquier otra cosa. Ahora tenemos la proteína pura, por ejemplo, en una suspensión, y la podemos estudiar para ver qué estructura tiene. Esa determinación de ver qué estructura tiene se basa a través de 2 metodologías: cristalografía de rayos X y resonancia magnética nuclear. Son 2 tecnologías que se usan muchísimo en medicina, ¿verdad? Rayos X y resonancia magnética. Entonces, es la misma tecnología, solamente que en vez de trabajar con un individuo, aquí trabajamos con una proteína. Es la única diferencia. Pero, ¿qué hace una cristalografía de rayos X? Recuerden que los rayos X básicamente van a ser, como se dicen, rayos que están a una longitud de onda. No vamos a tener mucho detalle porque no es lo objetivo hoy, pero básicamente estos rayos, cuando nada interfiere con ellos, tienen una longitud de onda constante. ¿Okay? Estos rayos van a interactuar no necesariamente con la molécula, por ejemplo con el carbono o el hidrógeno, sino van a interactuar con los enlaces que se forman, por ejemplo, entre un carbono y el otro carbono. Y una cosa es que el enlace, por ejemplo, si el carbono está aquí, el carbono 1 y el carbono 2 está aquí, este enlace está en 90 grados, ¿verdad? Si la fuente de la longitud de onda viene de la izquierda, si se dan cuenta, va a tener una conexión perpendicular con el enlace. ¿Qué pasa si el enlace está así? Ya no es una conexión perpendicular. ¿Qué pasa si el enlace está así? O está de la otra manera. Entonces, incluso la inclinación del enlace va a hacer que estas longitudes de onda se distorsionen de cierta manera. Entonces, básicamente lo que hacemos en radiografía rayos X de cristalografía es mandar unos rayos a una longitud de onda constante
Tiene unos receptores del otro lado que determinen qué tan dispersos están esos rayos. Nada más. ¿Ya? Esa es la cristalografía, los rayos X de cristalografía en general. ¿Por qué lo hacemos con cristalografía? Básicamente, volvemos al ejemplo anterior. Tomamos una muestra de sangre, aislamos la proteína de todo lo demás y esta proteína pone en suspensión. El problema es que todo el tiempo se está en suspensión, estamos bien. Y si nosotros queremos hacer este ensayo, básicamente lo más muy difícil. Entonces tenemos que fijar la proteína lo más fija posible. La mejor forma de purificar y fijar la proteína es a través de la cristalización. Básicamente se cristaliza la proteína. Y allí la fijan a través de forma de cristales y a partir de esos cristales podemos aplicar esta tecnología. Básicamente, por ejemplo, este es un cristal de una proteína en esa zona. Se ve de esa manera, esto se conecta a los rayos X y los rayos X me dan una señal, esa señal es leída por un receptor al otro lado y después de leer esa señal se le interpreta y se dice esta es la posible estructura de la proteína. Si se nota no es muy similar a lo que solemos representar con las hélices y las láminas, pero a partir de aquí ya nosotros podemos empezar a hacer algún tipo de análisis y a partir de la secuencia de los aminoácidos poder saber si esto es una hélice o esto es una lámina o hélice. Entonces con esto ya nosotros sabemos, por ejemplo, qué tipo de proteína, qué estructura de la proteína es. Entonces la lógica es, tenemos el cristal, tenemos una fuente de rayos X, esa fuente de rayos X reacciona con los enlaces presentes en toda la proteína y me van a diverger los rayos en diferentes puntos. En el equipo lo que hacemos es, el cristal está aquí, la fuente de luz viene de este lado y obviamente los cristales van a hacer que las luces se dispersen por todos lados y tenemos millones de sensores que detectan dónde se ha dispersado esa luz. Y un software que analiza eso y me bota básicamente la imagen que veíamos hace rato. Ese es el equipo de, este no es el equipo, este protocolo. Hasta ahí, preguntas. ¿Por qué creen que para nosotros en medicina es importante saber la estructura o conocer la estructura de las proteínas? ¿Qué creen? Es importante conocer la estructura, porque bueno, si sabemos la estructura tridimensional que tiene, podemos saber su función. Pero en medicina, ¿por qué necesitamos? ¿Es médico? ¿Qué especialidad de alimentación? ¿Cómo? ¿Qué especialidad de alimentación? Un médico, cardiólogo, está trabajando en la clínica X. ¿Por qué necesitamos saber? Yo diría, por lo que dijo la anterior clase, ¿no? Por ejemplo, ustedes debería un tratamiento a etanol y metanol. A ver, la lógica de poder entender las estructuras de las proteínas, tal vez desde el punto de vista netamente clínico, la aplicación de la clínica no es tan importante. Sin embargo, desde el punto de vista médico y investigativo sí lo es. Si nosotros descubrimos, por ejemplo, algún tipo de patógeno nuevo, ese patógeno por lo general va a generar una toxina. Esa toxina, en la gran mayoría de los casos, es una proteína. Y nosotros queremos saber lo más que podamos de esa proteína que está generando la toxina. Y ese estudio de esa proteína nos va a permitir, obviamente, inhibirla o generar algún tipo de tratamiento. A veces simplemente con la secuencia no sabemos cuál es el target de la toxina, pero sí tal vez podríamos hacerlo conociendo la estructura de esa proteína. Ahora, otra forma de poder evaluar las estructuras de las proteínas es la resonancia magnética nuclear. Resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear básicamente es una resonancia magnética que trabaja en los núcleos de las proteínas. Ese es el equipo.
Ahora, si bien esto no necesita que la proteína esté en forma de cristal, como eran los rayos X, sí necesita que la proteína esté en una concentración relativamente alta para poder trabajar. Este sistema básicamente lo que hace es trabajar con los electrones de los átomos que involucran la proteína a través de básicamente la vibración de estos electrones, que determina esa vibración y a través de ello puede darnos una posible estructura de esta proteína. En resumen, hasta ahora hemos visto los dos métodos que se conocen por ahora para poder determinar la estructura de una proteína. O bien es rayos X o bien es resonancia magnética nuclear, pregunta de examen. Ahora, ¿qué pasa si nosotros aquí en la universidad queremos encontrar la estructura de una proteína? Si nosotros queremos aquí determinar la estructura de una proteína. No podemos, porque no tenemos ninguno de los equipos que, por si acaso, son bastante costosos. Entonces ahí es donde viene lo que les mencionaba inicialmente, la simulación de esto. Esa simulación básicamente se basa en una base de datos. Esta es una base de datos abierta, se llama Protein Database, donde todas las proteínas conocidas y todos los organismos están guardadas ahí. La secuencia de aminoácidos, qué función tienen, en qué organismos se encuentran, y además de ello, obviamente, si tienen o no tienen estructura. Y aquí digo lo importante, si tienen o no tienen estructura obtenidas a través de rayos X o resonancia. Entonces está ahí. Ahora imagínense que yo hago toda esa base de datos, que son cientos de proteínas, y las empiezo a estudiar. Y digo que hay una secuencia, esta secuencia me determina cierta característica. Por ejemplo, esta secuencia de aminoácidos va a ser de que los aminoácidos se encuentren en esta estructura, mientras que la otra secuencia está mostrando láminas. ¿Verdad? Entonces, eso ya conocemos. Que hay secuencias que determinan estructuras secundarias, pero no sabemos las estructuras terciarias y las estructuras quaternarias. Entonces, si ya tengo esa información por una base de datos, yo puedo tener un algoritmo, que ahora le llaman pseudo-inteligencia artificial, que me permita suponer cuál sería la estructura de una proteína solamente con la secuencia de aminoácidos. Esa es una forma de estimar qué estructura tendría. La única forma de determinar la estructura de una proteína es a través de los métodos que mencioné anteriormente. El sistema que me permite suponer o estimar la estructura de una proteína, el mejor que se encuentra hasta ahora, se lo conoce como AlphaFold. Este sistema fue diseñado por un químico que encontró básicamente la forma de poder descubrir estas estructuras, de nuevo, a través de un sistema de base de datos. Y cuando se lo pone a prueba, se da cuenta de que el sistema es muy, pero muy bueno. O sea, que me refiero, yo pongo una secuencia de proteínas, le da una estructura, luego esta misma proteína la estudio por resonancia de rayos X y me da una estructura muy similar a la que me predijo un algoritmo. Es un algoritmo bastante bueno. Es tan bueno que ahora, en cuestión de horas, básicamente de manera gratuita, yo puedo meter la proteína al sistema y el sistema me da la estructura posible de mi proteína y no tengo que estar haciendo todos estos experimentos que requieren equipamiento a muchos costos. Entonces sí podríamos hacerlo de aquí. Es gratuito, pero esto es para la universidad, así que la Universidad Católica se tiene que suscribir al sistema, la universidad mandar, no podemos tener una cuenta y mandar nosotros por ahora, porque necesita un modelo computacional bastante fuerte. Fue tan importante el desarrollo de este sistema que le atribuyó el premio Nobel a la química a la persona que no recuerdo el año pasado, entonces fue bastante importante. ¿Okay? ¿Preguntas hasta acá? Ahora, ¿qué vamos a hacer hoy día para que no sea teórico aburrido? Vamos a entrar a la base de datos de las proteínas, vamos a buscar una proteína que ustedes quieran, la que ustedes deseen, y vamos a empezar a estudiar la información de esa proteína. En qué organismo está, qué función tiene, si tiene o no tiene variaciones, si
tiene o no tiene estructura, a través de qué modelo se diseñó la estructura de esa proteína. Y si tuviera una estructura ya predefinida por AlphaFold, podemos descargarlo el archivo. Y si lo hacemos después, no lo busquen ahora, descargamos esta aplicación, este software de la computadora, la línea gratuito. Ese software nos va a permitir trabajar con la proteína y ver su estructura, básicamente. Entonces tomamos una proteína de ejemplo y esa es la estructura de la que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Ahora, para este tipo esta es la proteína 1-PGB, pueden buscar a qué se refiere esa proteína, pero aquí lo que ya estamos haciendo es estudiar la proteína en función de las estructuras que va presentando. Aquí, en este punto en particular, estamos viendo una proteína de este tipo de estructura. Primaria, secundaria, terciaria, ¿ya? ¿Solo secundaria? Entonces tenemos las hélices y las láminas, ¿verdad? Esas son de por sí estructuras secundarias. Y estas curvas que tenemos aquí en la parte proteídica son estructuras primarias, así que la estructura llega hasta donde puede ser, no llega a una barra terciaria. Entonces, las estructuras secundarias, como ya lo habíamos dicho inicialmente, son estructuras que van a formar hélices o láminas. Entonces, para este caso, para esta proteína en particular, lo que yo puedo hacer es en otra página analizar esta proteína en particular y me dice que tiene 24 aminoácidos que van a formar láminas y 14 aminoácidos que van a formar, hélices y 14 aminoácidos que van a formar láminas. Entonces ya me dice 42% me va a formar este tipo de estructuras y 14% este tipo de estructuras. Y no tiene las otras estructuras en particular. Entonces este tipo de sistema ya me empieza a dar qué tipo de aminoácidos están presentes en estas estructuras secundarias dentro de esta proteína en particular. Entonces las estructuras secundarias, y esto para que recuerden lo que ya deberían de saber para las alturas, es la presencia de hélices alfa, que básicamente son hélices o pequeños resortes que se dan gracias a conexiones moleculares entre los aminoácidos. Básicamente, si se dan cuenta, este aminoácido tiene interacciones moleculares con el aminoácido de arriba y eso hace que se empiecen a generar esas hélices. En una proteína en particular, que es la misma que estamos estudiando, si se dan cuenta, las hélices alfa, si las veo desde otro ángulo, me puedo dar cuenta de que además de formar las hélices alfa, veo estas pequeñas estructuras y estas estructuras son los grupos Eris. Si lo vemos de esa manera, ¿qué tipo de grupo R podría estar presente? ¿Qué es esto de acá? Eso es un ciclo, ¿verdad? ¿Qué aminoácidos tenían un grupo R cíclico, se acuerdan? Pues aromático, ¿verdad? Entonces ahí hay seguramente varios aminoácidos aromáticos. Por eso los grupos R están dispuestos hacia afuera. Ahora la gran pregunta es, ¿todos los aminoácidos son capaces de formar estas estructuras en hélice? Sí, pero en cierta secuencia. Ahora la pregunta es, ¿hay una secuencia definida? No, hay varias secuencias definidas para formar estas hélices. Cuando la célula sintetiza esta proteína, la sintetiza de una manera muy inteligente, de tal forma que cuando se genera esta estructura, por ejemplo, yo al programa le puedo preguntar que me marque en amarillo todos los aminoácidos que sean hidrofóbicos. Ahora, si me fijo en esta imagen, se dan cuenta que existe algún patrón o no. Todos los hidrofóbicos están en un sentido, ¿verdad? Están al lado derecho de la hélice y están más que todo al lado izquierdo del resto de la molécula. Entonces, ¿eso qué les da a entender posiblemente? ¿Qué es hidrofóbico? ¿Se acuerdan?
lado, ¿verdad? Entonces ya me empieza a decir un poquito de qué podría estar haciendo la proteína. Tal vez no va a estar necesariamente disuelta en el citoplasma, porque el citoplasma es acuoso. Entonces tal vez en una membrana, no necesariamente, o tal vez va a interactuar con otro elemento que no sea aerofílico, o sea, otro elemento no polar en esa sección de la molécula. Eso quiere decir que lo que no es amarillo no es hidrofóbico. Entonces todo el resto de la molécula no es hidrofóbico. Entonces yo le digo que me marque ahora todos los aminoácidos que sean polares, por ejemplo hidrofílicos. Entonces, si se dan cuenta, la molécula está dividida en dos secciones: aminoácidos hidrofóbicos y aminoácidos hidrofílicos. En otras palabras, aminoácidos que repelen el agua y aminoácidos que tienen afinidad con el agua. Y no solamente es una distribución al azar, sino hay ciertos patrones que son importantes. Entonces aquí ya me dice que hay cierta, este sector de la molécula tiene cierta afinidad por el agua y el sector opuesto no tiene afinidad por el agua. ¿Hasta aquí qué tipo de proteínas hay? ¿Qué función podría tener? ¿Cree que sea una enzima? Receptor, ok. Una proteína de membrana, puede ser. Tal vez. Enzima. Las enzimas son súper complejas y esta proteína es súper simple. Se dan cuenta, y digo que es súper simple solamente con versus estructura. Con eso me doy cuenta que la proteína es simple. Entonces, al ser una proteína muy simple, es muy poco probable que esta proteína termine siendo enriquecida. Seguramente o es un receptor o tiene cierta afinidad por alguna membrana. No creo que la membrana plasmática, porque es muy chiquita, capaz la membrana de la núcleo de virus. ¿Cuál de esos cuatro enunciados describe mejor la proteína? ¿Cuál de esos cuatro enunciados describe mejor la proteína? Sé que está en inglés, pero para que vayan practicando. La C. Los aminoácidos están distribuidos de tal forma que todos los hidrofóbicos están en un lado de la hélice y los polares en el otro lado de la hélice. ¿Están de acuerdo? ¿Para qué se refiere a side chains en la secundaria, no? ¿O no? Los side chains son los grupos de los aminoácidos. Las cadenas son los grupos de grupos. ¿Estás de acuerdo? No. Ahora, esa otra pregunta. El control del aire. ¿Cómo se puede Doctor, Sí. ¿cómo sé que está mirando hacia el interior? Esta es la hélice, ¿verdad? La hélice beta. El interior es básicamente todo lo que está como que dentro de toda la parte externa. Entonces, si la proteína tiene toda la hélice por este lado y tiene las láminas
combinación de hacia adentro y hacia afuera. No, ¿verdad? Entonces, no hay un patrón necesariamente de distribución. De todas maneras, como tenemos una captura del programa, cuando terminemos el programa más rato, vamos a poder mover la proteína en todos los ángulos y poder ver de otros ángulos mejor esa distribución. Ahora, hay estructuras a las que le llamamos estructuras supersecundarias. Esto ya es un tema de bioquímica especializada. ¿Qué creen que sería una estructura supersecundaria? Las hélices y las láminas son estructuras secundarias. ¿Qué sería una estructura supersecundaria? Una relacionada o que sale de ellas. Una relacionada o que sale de alguna de ellas. Relacionada. Ajá, o sea, que no sé, que solamente está en la hélice. Por ahí. Ya, está bien. Más elaborado. Si una estructura secundaria es una hélice o una lámina, una estructura supersecundaria, claro, en esta proteína tenemos las hélices, por ejemplo las láminas, péptidos y otra lámina. Pero, por ejemplo, esa es una estructura, ¿verdad? Entonces yo veo aquí estructuras secundarias. Esta es una estructura secundaria. Esta es una estructura secundaria, esto es una estructura secundaria, esto es primario, 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 ¿verdad? Hasta aquí diríamos que la proteína tiene una estructura secundaria. Si esto se hace mucho más complejo, más grande, tiene ya más giros de todos estos elementos, ya podría llegar a ser una terciaria. Pero ¿qué sería una secundaria? Una combinación de las dos estructuras secundarias que tenemos, hélices y alfas, en tal forma de que generen una estructura específica para alguna función. Por ejemplo, tengo la hélice y la hélice tiene un giro brusco para generarme otra hélice y esto está soportado por una base de láminas. Es un nivel. ¿Okay? Entonces, esta parte de aquí vendría a ser una estructura supersecundaria. ¿Por qué? Porque este quiebre directo, este giro dentro del péptido, le da, por ejemplo, espacio a una molécula de ARN para que se pueda pegar. Entonces, eso es una estructura supersecundaria. Cuando dos estructuras secundarias tienen algún tipo de combinación de tal forma de que permiten la afinidad de un elemento externo. Eso es una estructura supersecundaria. Esto todavía no llega a una estructura terciaria, sigue siendo secundaria. Entonces, eso la conoce como supersecundaria. Eso lo vemos, por ejemplo, en esta proteína, que es un operón de la lactosa, que tiene, si se dan cuenta, esta estructura, esta parte secundaria, que se plega a la molécula de ADN e inhibe la síntesis de la proteína. Entonces, si se dan cuenta, es una sección de la proteína que tiene afinidad por un elemento no proteico, pero no necesariamente una enzima, porque la dice simplemente tiene afinidad y la puede bloquear, o la puede agarrar. Ahora analizamos estructuras terciarias. Por encima de las estructuras primarias y secundarias que ya hemos visto, tenemos ya la redistribución de estos elementos secundarios de una forma particular que lo hace la célula, que todavía no sabemos en detalle cómo es que lo hace, para que la proteína llegue a obtener su estructura final. Aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo con esta proteína es la misma proteína que veíamos hace un momento, solamente le digo que me coloque o que me coloree, si quieren verlo así, los grupos M de los aminoácidos en número polar y no polar, con los mismos colores que veíamos
caso todos los grupos R tienen alguna característica en particular, ¿no? Más allá de que sean polares y no polares, ¿qué características ven en esa categoría? Está muy bien distribuida y probado por ahí los valores. Más allá de ello. Con el índice de los colores. Digamos que todos fueron solo colores. La forma, estructura, ¿No será que la mayoría de los grupos R están hacia afuera? ¿Se dan cuenta? Si tenemos la hélice, los grupos R no están dentro de la hélice, están todos fuera de la hélice. Entonces, de alguna manera, esta proteína, ¿qué es lo que está haciendo? Está generando una estructura, pero está teniendo los grupos R, que son polares y no polares, hacia afuera de la misma estructura secundaria, con el objetivo de que probablemente haya alineadas polares y alineadas polares. Entonces, esta proteína en particular lo que hace es exponer su grupo R para que esto presente esa afinidad en particular. Ahora, la estructura secundaria eran esas hélices, ¿verdad? Ahora, para que si yo tengo, y esa proteína en particular me gusta mucho porque si yo la dibujo de manera simple sería así. Esa es la proteína, esa es la proteína. La pregunta es cómo pasamos de esto a eso. Si dejamos que la proteína por su propia torsión genere algún tipo de forma, la proteína básicamente va a hacer algo así. En función de los aminoácidos que tenga. Pero esto sigue estando muy lejos de lo que es mañana. Entonces, las estructuras terciarias lo que van a hacer es generar algún tipo de contacto molecular o atracción molecular entre una parte de la cadena y la otra parte de la cadena. Por ejemplo, puede que aquí haya un aminoácido con carga positiva y puede que aquí haya un aminoácido con carga negativa. Estos dos se van a atraer por propiedades más de uno. Entonces estos se atraen y ahora esta proteína, por ejemplo, en este sector, ya va a generar algo así. ¿Por qué? Porque ahora los positivos se vinieron aquí y los negativos están abajo. Básicamente esa atracción hace que haya un doblez en el mismo en la misma cadena de reactivos para que se empiece a generar. Eso es considerado terciario. Este sería considerado terciario. ¿Y por qué se está considerado secundario? Esta se considera secundaria una pregunta porque aquí, si se dan cuenta, no existen esas interacciones moleculares que hacen que la molécula vaya de lineal a otro lado. Estas torsiones que se dan aquí se dan simplemente por este tipo de torsiones propias de los aminoácidos. En cambio aquí ya hay esta sección del péptido y esta otra. Por lo general, de nuevo, las estructuras terciarias son mucho más complejas que las que hay una proteína súper simple para que sea fácil de entender. Pero las proteínas terciarias tienen mucha más complejidad. Entonces aquí que lo que estamos viendo, básicamente le digo que me muestra los enlaces en naranja que hacen de que se genere esta estructura terciaria. Entonces estos no son aminoácidos, sino que son los enlaces que hacen que esta parte se una con esta parte se une con esto y esto se une con esto. En el momento que existen esas conexiones, ya estamos pensando de una estructura terciaria. ¿Preguntas? ¿Cuáles? Entonces, esto es lo que genera esos fluidos. Esto, sí. Pueden ser disulfuro, pueden ser atracciones de Van der Waals, pueden ser atracciones positivas y negativas. Claro. No, aquí no son de Van der Waals, son de positivo y negativo. Atracción molecular. ¿Y ese es el enlace? Este es el enlace, sí. En cambio aquí no hay esas atracciones. Aquí es propio, es parte de la misma secuencia de la molécula que la molécula tiene que hacer. Parece que el enlace de sulfuro entonces está entre cada uno. Entre cada no necesariamente disulfuros. En la gran mayoría son disulfuros, pero pueden haber enlaces hidrofóbicos
láminas o pueden ser una hélice y una lámina. El tema es que hay en dos estructuras secundarias, mismas o diferentes, que estén acomodadas de tal forma de que esto le genere alguna afinidad a un elemento externo de la célula, a un elemento adicional de la célula. O sea, que le dé una función extra. Le dé una función extra, la disposición, esa disposición en particular. ¿Todo? ¿Preguntas hasta acá? Porque lo que viene es más complejo. Porque solo puede haber las de fuera de la célula, no dentro, entiendo que es la oxidación, sí, la oxidación, pero no entiendo cómo pasa en la célula. No pueden haber dentro de la célula. En la célula. Quiero decir que no hay una actividad como fuera de la célula. De la célula como tal. Pero para que haya un enlace con sulfuro fuera de la célula es necesario. Que no entiendo la pregunta, sería que la proteína no genere enlace de sulfuro fuera de la célula. No sé, ¿por qué, digamos, cuál es el proceso químico exactamente que no le permite hacer eso dentro de la célula? Que hay además enlaces de sulfuro dentro o fuera, que es lo que varía un poco. De nuevo, estamos hablando de la proteína dentro o fuera de la célula. Dentro, porque dicen que, por ejemplo, que la insulina puede hacer una enlace de sulfuro, pero y que normalmente pasa eso, pero que dentro no suele haber esto porque por el ambiente que es más neutro. Ya, ok. Entonces hablamos de, por ejemplo, de proteínas pseudosintéticas, tal vez. Ya, a ver, para que eso es Creo que sí, y está oxidado. ya, a ver. El detalle con los. Primero partamos de esto. Los puentes de sulfuro, que son este tipo de puentes que se están generando aquí, son generados por las atracciones moleculares que se generan en los aminoácidos. Entonces, para que se genere un puente de sulfuro entre esta parte, por ejemplo, y esta parte, tiene que haber la posibilidad de que estos aminoácidos generen un puente de sulfuro. ¿Dónde genera un puente de sulfuro? Este tipo de aminoácidos puede ser sulfuro significa tenemos aminoácidos azufre. ¿Se acuerdan? Hidrógeno. No, ¿qué aminoácidos tienen azufre? Aminoácidos. Recuerden, son aminoácidos. Metionina es uno. Lo estaban estudiando, me dijeron, queremos la diapositiva y ya sabían todo para ver. Bueno, entonces hay dos aminoácidos que tienen azufre en su cuerpo. Entonces, para que yo pueda generar un puente de sulfuro, necesito azufre, porque es un puente de sulfuro. Entonces, para que aquí se genere un puente de sulfuro, tengo que tener aminoácidos que tengan azufre, uno aquí y otro aquí. Simplemente es un grupo de reglas. En su cuerpo, lo demás no hay azufre, ¿verdad? Entonces, acá está el azufre, acá está el otro azufre, por lo tanto, me genera un puente de sulfuro. Partamos de esa lógica. Ahora, para que este puente de sulfuro se genere, tengo que yo mover este péptido cerca de este aminoácido y está cerca de este. Eso no se hace solo. Al final eso lo hace la misma célula en el proceso de la generación de la secundaria. Ahora, aquí se genera un puente en el ambiente que va a dar la célula. Si es que la célula ve necesario que este puente tenga, perdón, esta proteína tenga enlace. Ahora todo va a depender de en qué parte de la célula la proteína va a meter a su función. Y si en ese lugar las condiciones, por ejemplo,
Ahora, ya vimos la estructura, ¿verdad? Seguramente en algún lugar, no creo que en la universidad hayan escuchado que ciertas personas tenemos una energía, ¿no? Que las personas tienen energía positiva, las personas tienen energía negativa, el chi, el chakra, como lo quieran ver. Básicamente, científicamente está comprobado que las proteínas sí tienen ese tipo de energía. Entonces, más allá de la estructura, esta es la estructura de la proteína, ¿verdad? Pero la proteína, más allá de ocupar una estructura, una presencia en el espacio, por ejemplo, como esté marcado, las proteínas, esa presencia en el espacio se extiende un poquito más allá de la superficie. Y eso es porque las proteínas tienen cierto magnetismo. Ese magnetismo hace que una proteína X no pueda juntarse directamente con esta otra. Es cierto espacio que tiene que haber entre las dos. Y eso se va a dar obviamente de nuevo por la presencia de los aminoácidos que están ahí o el grupo de aminoácidos, la que le va a dar esa característica. Entonces, si yo en el programa le digo mostrarme la proteína, tal cual, aquí está. Ahora le digo cuál es la superficie que ocupa esta proteína, se encuentra básicamente un pequeño espacio por encima de la misma proteína. Ahora le digo a ese espacio, quiero que me lo clasifique en dos grupos, en aquellos que tienen una afinidad ácida y una afinidad alcalina. Entonces me muestra el espacio en colores y se dan cuenta que aquí tengo todo un espacio alcalino por este lado de la proteína y por estos lados tengo espacios ácidos, lo que obviamente no tienen los dos. Eso es importante porque si es ácido significa que ese sector de la proteína tiene una afinidad. ¿Se acuerdan en el colegio que es una falta de característica la definición de un elemento ácido? Equilibrar protones, ¿verdad? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que en todo lo que vemos de color rojo existe posibilidades de donación de protones. Y todo lo que vemos en color azul existe la posibilidad de recepción de protones. Entonces, por ese lado, ya está dando como un mensaje a la proteína de que si tiene un elemento externo que tenga un protón disponible, va a tener más afinidad a plegarse en los sectores azules, porque son los sectores que sí están recibiendo protones. ¿Ok? Ese es el espacio que ocupa la superficie, que ocupa la proteína. No solamente la estructura que ocupa, sino esa pseudoenergía, si quieren verlo así, que genera en su superficie que le da mayor afinidad al elemento con el que obviamente va a trabajar. ¿Preguntas hasta ahí? Listo. Ahora, ¿se acuerdan que esto lo vimos en teoría, verdad? Los cuadros de Ramachandran. Entonces, tenemos una secuencia de aminoácidos. Esa secuencia de aminoácidos básicamente me van a dar un ángulo. Cada aminoácido tiene un ángulo de distorsión entre el carbono alfa y los demás carbonos. Ese ángulo de distorsión van a, ¿se acuerdan aquí? Phi en sí son los ángulos que tienen entre el carbono alfa y el nitrógeno y el siguiente carbono. Entonces, esos ángulos de distorsión que se van a generar, que básicamente son los que permiten que el péptido tenga estos pequeños giros, pero que se mantenga lineal, ¿verdad? Como aquí. Esos pequeños ángulos, hay un ángulo, hay otro, son los que vamos a medir en este tipo de cuadro. Y básicamente lo que hace es decir, este aminoácido, este tiene un ángulo phi y psi de tanto y tanto, los coloca en un cuadro de X. Y luego tengo que ver los puntos, como básicamente lo vemos en esta proteína, de dónde se distribuyen esos aminoácidos. ¿Dónde están sus puntos? Cada punto es un aminoácido. Como ya está preestablecido dónde se deberían de presentar estos aminoácidos, y hay un precuadro que me dice, ok, todos los aminoácidos que estén en este sector del cuadro son elementos paralelos beta, son hélices principalmente de colágeno, las hélices alfa están aquí abajo y demás. Entonces, para esta proteína en particular, me dice que tengo aminoácidos aquí y aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué me indicaría de esa proteína con ese cuadro? Vuelvo aquí, que tengo hélices alfa y ¿qué era esto?
esa proteína, que es de mis favoritas, glucoarriles. ¿Qué tipo de estructura tengo ahí? Láminas, ¿verdad? Entonces la gran mayoría pues, se encuentran en ese extremo. Y puedo seguir con el otro, que ¿qué pasa si tengo hélices necesariamente? Todas se encuentran. Y estas son proteínas súper simples. Imagínense si hiciéramos una cuaternaria, como esta. Sería más complicado. ¿Preguntas hasta acá? Seguro que sí. Imagino que son para que se está en el campo derecho se refiere, o sea, de lado. No. Si están en el campo derecho, tienen otra característica. Para las hélices sí son al otro lado, pero para las hélices alfa, láminas alfa, perdón, no, se mantiene, no puede haber otra dirección porque es lo mismo. Simplemente aquí no espero que lo decimos. O presencia que no hacen en ese sector, me diría que posiblemente solo son péptidos. O sea, puede ser otra cosa. Estos de acá, sí. Son los que se presentan aquí. ¿Cómo? El examen práctico. Práctico, no es más práctico. O sea, no va a decir que estamos aquí en el programa. Vamos a ver cómo lo hacemos. O sea, deberíamos Más frío el juguito. Bueno, Si quieres, la próxima clase. hasta 18. Es que está el ventilador, creo. Está muy caliente, ya adentro. Y ahora sí, debería de enfriar. A ver. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una estructura secundaria? Perdón, ¿cuál es la diferencia entre una estructura terciaria y una cuaternaria? ¿Se acuerdan? Que la cuaternaria es mucho más compleja. Ya. Eso va a hacer que me diga que vas a empezar. Pero Debería no. saber si ¿Por qué es más complejo? Entonces, Triple ligamiento. perfecto. Bien. Según yo, esperemos un rato. Lo puse en 18, turbo y super frío. Debería Ya. Entonces, una estructura secundaria, como dice su compañero, está muy bien, es una estructura, perdón, ternaria, es una estructura terciaria que tiene un grupo no proteico, un elemento que no es una proteína. Eso es principalmente en la proteína cuaternaria. En algunos casos, las proteínas cuaternarias pueden ser el plegamiento de varias proteínas terciarias. Y por ejemplo, la hemoglobina está hecha de la globina, la proteína como tal, pero no solo una globina, hay 4 globinas. Uno, 2, 3, 4. Y es la misma proteína, pero son 4 monómeros de la misma proteína. Entonces, en este caso, tenemos la proteína como tal, pero también tenemos elementos no proteicos que están presentes en esa proteína. Por tanto, este sería una proteína cuaternaria. Una proteína que es, además de ser una proteína terciaria, tiene un elemento no proteico y también puede ser el acúmulo de varias proteínas terciarias juntas. O sea, para cumplir eso tiene que ser A y B o A A o B. A o B. Era para que enfríe rápido. Pero no he enfriado todavía. No, ¿verdad? Déjalo que enfríe, es que enfrió aquí, pero no Y llega. no he enfriado. Y se lleva el control. Ahora, recuerden que las proteínas
fosfolípidos, la proteína para que tenga presencia en la membrana se tiene que agarrar, ¿verdad? Entonces poner una proteína que se agarre y o haga eso, ¿verdad? Como la que vimos en teoría. Entonces, esta parte de la proteína se lo conoce como dominio transmembrana, trans porque atraviesa. Entonces, cuando tenemos una proteína, lo que podemos es, en este sistema, en este software, poner la secuencia de esos aminoácidos y evaluar si la proteína tiene o no tiene dominio transmembrana. ¿Cómo está diciendo ahorita? Ese código es súper fácil. Lo lila significa que existen dominios transmembrana. Lo azul significa que está dentro de la célula. Y lo naranja está fuera de la célula. ¿Ya? Y esto es desde el aminoácido 0 hasta el aminoácido X, cuando sea que tenga la proteína. Entonces la proteína cuando empieza, básicamente me dice que no hay nada lila, ¿verdad? Entonces esta parte de la proteína no tiene dominios transmembrana. Y me dice que hay una posibilidad de color naranja. Entonces la proteína empieza con algo por afuera, luego tiene un dominio transmembrana, si se dan cuenta, luego lo siguiente sigue afuera, dominio transmembrana, adentro, dominio transmembrana, afuera, dominio transmembrana adentro, afuera, doy una gran parte afuera, seguimos con esa secuencia y termina la proteína afuera. La línea naranja significa que ya está fuera. Que ya está fuera de la exacto. Si tuviéramos que dibujar esa proteína simplemente en función de dónde está la membrana, ¿cómo sería? Empieza Afuera. acá. Esto es lo que está con mayor probabilidad, ¿verdad? Entonces empieza adentro. Empieza adentro, tiene dominio de transmembrana, Afuera. luego está afuera, dominio de transmembrana, Adentro. tiene afuera y otra vez afuera, ¿verdad? Y las otras tres, Otro La dominio de del transmembrana. ¿por qué no es la del medio? Y el celestito al medio es que se mete el dominio. Ya se sugiere uno. Y este está afuera, ¿verdad? Algo así. Y luego termina principalmente afuera. Bueno, se puede dibujar mejor, pero básicamente indica que es así, ¿verdad? Empieza adentro, dominio de la membrana, un poquito afuera, dominio de la membrana, un pico más grande afuera, otra vez el dominio, un pico más grande afuera, dominio, y un poco afuera. La estructura es como está establecida, obviamente aquí no la estamos viendo, solamente en qué lugar de la membrana se encuentra la proteína. Nada más. ¿Qué pasa si la proteína no tiene dominio transmembrana? Y yo pongo la secuencia en el programa, me va a salir celeste. Posiblemente me va a salir una línea celeste, ¿verdad? Así que el cuadro va a ser una línea celeste, así que todo está dentro y no es ¿preguntas? Esto puede ser un capa. ¿Esta? No creo. La parte que está fuera es mucho. Capaz mismo un receptor. ¿Qué es un archivo FASTA? Un archivo FASTA es un archivo que me da la secuencia de los aminoácidos. Es un archivo de texto, pero el texto tiene la secuencia de los aminoácidos. ¿Preguntas hasta aquí? Más allá de si esto es real examen. Claro, va a ser real. O sea, usted no va a ir a Hora y media de mi vida, 3 horas que vamos hablando de esto. No. Esto puede ser conocimiento por saber. ¿Alguna pregunta? Pero dibujarlo. Ese. Y así tal y como está, ahí se lo.
¿Alguna pregunta más allá del examen? A ver, recuerden, lo que estamos viendo ahorita, si bien principalmente es algo que es importante que sepan que existe, porque probablemente no lo van a ocupar del todo el tiempo, es bueno que sepan que cuando estén leyendo un artículo científico y les adelanto que cuando pasen lectura crítica conmigo, ahí se les va a tienen que leer artísimos artículos científicos en cuarto año. Cuando lean artículos científicos y les digan, se ha descubierto la nueva proteína, por ejemplo, CMK36 del patógeno tanto, y la proteína tiene estas estructuras y les dan gráficos de esta manera y demás, ustedes ya saben qué tipo de proteína puede ser clínicamente como no necesitan ustedes hacer los gráficos, no necesitan ustedes hacer todo el análisis que estamos mostrando aquí, pero que cuando vean una estructura tengan una idea de qué función puede tener esa proteína, en términos muy generales. Eso es lo que necesito que aprendan para su examen y para su vida profesional. ¿Ya? Se las voy a pasar la base, perdón, la diapositiva con los links. Fíjense, estoy tan tecnología. Es que no pensé que iba a ser tan frío. No da tiempo para hacer Ya, a ver, esta es la... Esta es la página que les estaba mostrando inicialmente, ¿no? Entonces, esta página es básicamente una base de datos de proteínas. Ustedes pueden buscar la proteína que deseen. Por eso no vamos a hacer. Siguiendo la proteína de su compañero, buscamos la insulina. Por ejemplo, ya me salen diferentes versiones de la insulina. Acá, de dónde viene la insulina y demás, eso va a variar en función de qué selección ocupa, pero podemos agarrar cualquiera de ellas. Agarramos la primera solamente el nombre. Por ejemplo, insulina, pero en modelo inglés para que sepan. Entonces, aquí ya puedo empezar a leer, por ejemplo, qué tipo de proteína estoy viendo. Este es el nombre estándar de la proteína. Es POM, porque básicamente incluye la glucosa de la célula. Acá me dice el artículo científico donde descubren la estructura de la proteína, lo pueden leer si desean. La información de la estructura. Bueno, esto no vamos a entrar en detalle porque va a ser muy complejo, pero aquí básicamente encuentran toda la información de la proteína en particular. Y aquí, esta es la parte, me dicen que han hecho esta estructura que están mostrando aquí, la han obtenido a través de esto. Esto es resonancia magnética nuclear. Entonces, esta estructura está hecha por ese método. ¿Ya? Entonces, lo que yo puedo hacer, una vez tenga descargado el software, que después les digo cómo hacerlo, me voy aquí a descargar archivos y descargo el último que dice Biological Assembly 1. ¿Cómo? Bueno, de acá abajo. Ah, no, perdón, el de abajo, es el PDB, no PDF. PDB. El PDB se descarga un archivo, no sé, en la computadora, abro el programa que después le vamos a instalarlo y básicamente el archivo que he descargado lo coloco y eso es lo que me sale. A ver, este programa lo que
estuviéramos en una clase de química, podríamos decir carbono, hidrógeno, 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 carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, ¿verdad? Eso es lo que este programa va a hacer inicialmente. Ahora, lo que puedo hacer es aquí, el clic derecho. Entonces le damos a clic derecho, estilo, esquema, creo que era Res, si mal no me acuerdo. Esa es una opción donde ya me empieza a hablar de la posible distribución de esa proteína. Si se dan cuenta, con esta parte inicial podemos ver algún tipo de información, qué tipo de estructura secundaria habría. ¿Cómo? ¿Qué estructura secundaria habría? Sí, ya, a ver, ahora vamos a ver si son hélices o no. De nuevo, estilo aquí, scheme. Ahora sí, usamos cartoon y básicamente nos muestra eso. Esa es la proteína que acabamos de descargar de una de las insulinas, pero es un péptido que asemeja a la insulina para células neuronales, básicamente. Entonces, esta es la estructura de la proteína. Ahora, básicamente, sobre esto, yo ya puedo empezar a ver la proteína en ambos diferentes ángulos. Entonces, se dan cuenta, la proteína puede empezar acá, sigue toda esta estructura, luego vienen las hélices. ¿Qué ven característico de esta proteína? Son dos elementos separados, ¿verdad? Bueno, son uno solo. Entonces, bueno, es parte de la estructura, son dos elementos sueltos que están dispuestos básicamente según la resonancia magnética en esa manera, están plegados de esa manera. Ahora, Doctor, una pregunta. A la hora de hacer la resonancia magnética o la cristalización, ¿se guarda, o sea, cómo está plegada en ese momento esa proteína? muy buena pregunta. ¿Cómo está plegada en el momento que yo la extracte? Si la proteína tuviera posibilidades de conformaciones distintas, ahí habría que ver si la resonancia, porque no es una proteína, son varias. Si en la resonancia me salen dos posibles estructuras, entonces ahí hay una opción de que la estructura estaba, perdón, la proteína tenía dos estructuras. Pero ahí tengo que ver el estadio celular en el que estoy tomando. Por lo general, si yo entrara al artículo, probablemente ellos me dirían si fuera la proteína de tal célula y la célula estaba en este estado celular, en estas condiciones, para que yo sepa que esa estructura es así, en esas condiciones. Que si nosotros consideramos un incremento distinto, poniendo la célula en otras condiciones y obtenemos otra estructura, ahí ya decimos que la estructura es la misma, entonces decimos posiblemente la proteína tiene cambio de estructura. Bueno, voy aquí a consola. Si se dan cuenta, escribí seleccionar polar, básicamente que me seleccione los aminoácidos polares y me dice que ha seleccionado 333 elementos. Coloco color azul. Entonces ahora me dice que todo lo que está en azul son elementos polares. Entonces ya empiezo a ver algún tipo de estructura en particular, ¿verdad? Entonces ahora ya me selecciona los que son hidrofóbicos e interesantemente este sector de la proteína no es ni polar ni hidrofóbico. Entonces ahí tendríamos que ver posiblemente qué aminoácido es en la secuencia de la proteína y ver más o menos la misma para ver si es importante que ese elemento no sea ni polar ni hidrofóbico. Si no es ni polar ni hidrofóbico, ¿qué aminoácido es? No, el que me dijo que me subo y me
si no es polar y no es hidrofóbico, ¿qué aminoácidos hay? ¿Qué tipo de aminoácidos para que sea más fácil? Puede ser por eso mismo mi tiempo de esa ¿cuál es el número de los aminoácidos polares, no polares? Hay un movimiento, ¿verdad? Que sería ese aminoácidos. Ahora, esta es la superficie que ocupa la proteína. Si se dan, aquí me parece súper interesante porque dentro de la superficie que la proteína ocupa no tiene ningún tipo de afinidad o repeler algo en esta parte de la proteína, pero sí en la otra parte de la cara de la proteína. Entonces, es el espacio, el lugar del espacio que ocupa la proteína. Es como esa energía que son fuerzas de Van der Waals, básicamente, que permite afinidad o potencia a elementos externos, pero esas fuerzas no las tienen en ese sector. ¿Por qué sería? es lo que la sube a ver. No, si se dan cuenta, más bien lo que las une a las dos partes son esas fuerzas de Van der Waals. Una es positiva, otra es negativa, otro tipo de atracciones. Por eso están unidas las dos en esa disposición en particular. Pero en esta cara de la proteína, aquí, no hay ese tipo de superficie. ¿Por qué sería? Si con insulina, ¿por qué podríamos tener una parte así? ¿Vieron en fisiología la función de la insulina? Y cuando están en sus tiempos libres y se ponen a leer cosas de medicina. Ya ven que lo que ya la insulina agarra también cosas más o menos. Probablemente ahí hay un receptor, esa parte es una parte de la proteína que tiene cierto reconocimiento, un receptor de membrana que activa la glucosa. Posiblemente hay que haber algún tipo de interacción con los receptores de membrana. ¿Preguntas hasta aquí? La pregunta es si puede responder porque es ¿Cuál? si no es polar, la polar falsa. No. Eso tiene que ver con ustedes. Pero no puede ser muchas opciones. No son muchas opciones. Ahí está. Ese es el gráfico de transmembrana de esta proteína. ¿Qué me muestra ese gráfico? Hay dominio de transmembrana. Exacto. Entonces, ¿qué dice de esta proteína? Ese cuadro. Que es extracelular y dominio de transmembrana. Listo. Si
Ah, porque eso se identificaría con algún gráfico lila. No hay un gráfico. Entonces no hay dominio transmembrana. Me dice que naranja es todo lo que está afuera. Esto es probabilidad, básicamente. Entonces me dice que existe una probabilidad muchísimo más alta de que la proteína está afuera de lo que esté adentro. Entonces me dice que si se dan cuenta no es que va cambiando toda la proteína, está afuera. Lo que es lógico porque es una insulina, es una proteína extracelular. Si yo le diera a esta proteína sin decirle que es insulina, básicamente podría darles este gráfico y estas fotografías con y sin superficie y decirles qué función ustedes creen que podría tener esta proteína. ¿O qué me pueden decir de esta proteína? Y ustedes pueden decir, tiene tanto aminoácidos polares no polares como hidrofóbicos, tiene un elemento que no es hidrofóbico y no polar, no tiene dominio transmembrana, tiene un espacio que no tiene fuerzas de Van der Waals o superficie marcada. ¿Tiene una fuerza de Van der Waals de No, porque para que sea terciaria no necesariamente estamos hablando de fuerzas de Van der Waals, hablamos de puentes de sulfuro, puentes de hidrógeno. Esos son puentes que hacen que esto se genere. Si quieren verlo así como O sea, no es lo mismo que sentir que esto se une a que esto se une. No, exacto. Y Para que eso, dos elementos ¿cómo se llama? aparte se unan, es una reacción molecular. Aquí, pero entre esto y esto no hay un enlace. Claro, este va a ser. Pero, claro, suponiendo que este es un péptido que va desde mi brazo continúa, todo esto es un péptido, para que estos dos se unan, sí hay reacciones moleculares. O sea, aquí sí hay una unión, que no la podemos separar. En cambio, en estas interacciones sí se puede separar. Y en verdad la célula lo diseña de esa manera porque probablemente en algún momento lo va a separar y lo va a abrir. Mientras que lo otro no lo tiene que separar, por lo tanto se forma un enlace. Recuerden, un enlace no es lo mismo que una interacción o una atracción molecular. Lo que está pasando, exacto. Entre estos dos elementos y en la superficie, esa es una interacción molecular. No hay un enlace. Doctor, entonces las terciarias tienen que tener entonces un enlace. Tienen que tener un enlace. También tienen interacciones moleculares, pero sí tienen enlaces que los unen, que forman ese. ¿Preguntas? La próxima semana vamos a tener práctica de esto. La próxima semana vamos a tener práctica de laboratorio. Y el programa. El programa, esta es la diapositiva. Igual si se quieren quedar en los siguientes 10 minutos, a la persona que desee le ayuda a descargarlo y ya lo pueden ir usando en casa. Solo se puede en computadora. El programa solo se puede en computadora o cualquier dispositivo que acepte Java, básicamente. Pero es un programa súper ligero, así que lo pueden instalar en cualquier PC. Entonces, se las subo a las diapositivas entre hoy y mañana, ahí están los links, ingresan al link, lo descargan en algún caso, y pueden buscar la proteína de su preferencia y vayan haciendo las visualizaciones.